Buenas tardes, estamos aquí con la profesora Diana Gómez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, es un gusto compartir contigo parte de mi experiencia pedagógica. Muchas gracias, profe. Profe, quisiera saber a qué te dedicas actualmente. Bueno, en este momento soy docente universitaria, pero también he trabajado con estudiantes de bachillerato. Casi nunca he tenido la experiencia de trabajar con niños de preescolar y primaria, entonces casi siempre me enfoco en experiencia educativa con adultos. Muchas gracias, profe. Pues quisiera hacerte unas preguntas y la primera sería, ¿cómo organiza el espacio físico, los materiales y el tiempo para enseñar? Bueno, lo primero que yo tengo en cuenta es el tema que voy a trabajar con los estudiantes y la actividad central que voy a tener en cuenta para transmitir este conocimiento. El espacio físico al trabajar con adultos, pues principalmente yo espero que mis estudiantes estén cómodos, que por lo menos tengan una silla para cada uno y un espacio donde puedan tomar apuntes. Miro también el tema de la luz en términos de comodidad visual, en términos también de si utilizo algún material audiovisual y hay un contraluz que impida verlo, entonces yo también observo este tipo de elementos. El tiempo, lo que pasa es que en estas clases casi siempre nos dan el tiempo medido, se tiene una hora, hora y media, y entonces a partir de eso uno distribuye las diferentes actividades que quiere realizar. Por ejemplo, 5 minutos para contextualización, 2 minutos para llamar a clase. Uno se hace en la cabeza un panorama general de distribución del tiempo a partir de lo que a uno le dan, porque normalmente uno no tiene la libertad de decir quiero 5 horas para este tema, no, sino el tiempo en la educación casi siempre te lo dan. Muchas gracias, profe. La segunda pregunta sería, para realizar sus clases, ¿en qué método pedagógico o autor se basa? Bueno, nosotros aquí desde la Universidad Minuto de Dios, en teoría, manejamos nuestras clases a partir de la praxeología. La praxeología quiere decir la aplicación del saber. El tema es que yo trabajo la asignatura de español, de CEPLEC, de comunicación escrita y procesos lectores, y la práctica en sí es la escritura. Entonces, lo que yo invito a mis estudiantes es a escribir en el aula, a escribir en sus tareas, a escribir en todo momento porque ese es el quehacer de la asignatura. Para usted, ¿qué factor mejoraría en los ambientes de aprendizaje de la educación primaria en Colombia actualmente? Bueno, si me remito a pensar el tema de la educación primaria, yo pensaría que si pienso en espacios físicos, promovería el tema de manejar espacios más amplios. Si tú miras acá en el municipio de Soacha, muchos de nuestros estudiantes no tienen un patio de descanso digno para su edad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues se impide el desarrollo infantil, el simple hecho de que los niños quieran salir a jugar y tengan un colegio hecho en casitas, no pueden, por simple seguridad. Entonces, ambientes un poco más amplios, más amigables para ellos, que tengan muñequitos, que tengan una decoración que los invite al conocimiento, no solo el afiche de Te educo en valores, sino por qué sé yo, un juego didáctico en la pared, un stop, no sé, algo que los invite a conocer, pero también a jugar. ¿Usted cómo planifica y posteriormente evalúa la clase que da a sus estudiantes? Bueno, como te indico, lo primero que yo tengo en cuenta es el tema. Posteriormente pienso qué recursos o qué elementos voy a utilizar para trabajar ese tema. En la educación para adultos, normalmente el material que se utiliza son proyecciones en computador, de pronto un material audiovisual y algún texto impreso para trabajar. Pero si estamos pensando en primaria, los recursos son más ricos, desde juegos hasta muñecos, a uno se le ocurre infinidad de cosas. No sé si ya es la estructura mental o la estructura cultural que nos invita a pensar que ya cuando uno es grande no juega, pero casi siempre uno es más rígido en sus clases cuando ya está pensando en educación universitaria. De pronto en pedagogía sí haya espacios de juguemos, integrémonos y esas cosas, pero normalmente en las otras asignaturas tú verás que es contenido, doy el contenido y hasta ahí vamos. ¿Cómo evalúo mi clase? Pues normalmente dejo de repente alguna tarea o algún ejercicio de aplicación y ahí pues miro si el estudiante realmente se apropió del conocimiento y lo está aplicando tal como se le indicó. Como usted sabe, el ambiente de aprendizaje está constituido por 4 dimensiones, que son física, funcional, temporal y relacional.
Según su experiencia en las instituciones educativas en las que ha trabajado, ¿a cuál dimensión se le debe dar más importancia? Bueno, la dimensión temporal es muy importante en la medida que pues de ahí es donde surge todo el asunto de la planeación. Y muchas veces hay clases tan corticas que uno no alcanza a trabajar todas las temáticas y todas las cosas que uno quisiera abordar. O precisamente si tú pretendes jugar, si pretendes crear y hacer muchas cosas con tus estudiantes y hay poquito tiempo, pues realmente lo que haces es cargar al estudiante con tareas y no profundizar, ni proponer, ni desarrollar la creatividad en clase. La jornada actual en la educación primaria en Colombia abarca aproximadamente 25 horas semanales. ¿Considera usted que este tiempo es idóneo para la educación de los niños? ¿Por qué? Bueno, en nuestro país se está dando un problema que es la propuesta de la jornada única. Es decir, desde el Estado ya se está pensando que el tiempo de 25 horas es insuficiente. Considero que así lo es, principalmente teniendo en cuenta que nuestros niños están expuestos a múltiples problemas. Cosas como quién los cuida en la tarde, quién le ayuda a hacer tareas, que si están solitos, qué están haciendo, a qué están expuestos. Entonces, la institución educativa puede de una u otra manera proteger y formar al estudiante en otras habilidades. Por eso estoy muy de acuerdo con el asunto de la jornada complementaria, en donde en contrajornada los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a clases de deporte, de arte, de alguna otra habilidad que no está formando durante las clases de su currículo, pero sí le está dando herramientas para que sea un ciudadano de bien y tenga otras habilidades que no desarrolla dentro de sus clases. ¿Cuál es la funcionalidad de la tarea en la educación infantil? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de niños pequeñitos, creo que la principal funcionalidad es fomentar el valor de la responsabilidad. Es muy bonito cuando uno ve a los chiquitos de primaria que están súper preocupados porque no alcanzaron a hacer la tarea, porque no la pudieron llevar. Y muchas veces en la misma casa es donde uno empieza a destruir este valor de la responsabilidad. Más allá de que esté fortaleciendo algún conocimiento, creo que la tarea está formando niños responsables que en la vida adulta, pues cuando somos irresponsables tenemos consecuencias graves para nuestra vida y también para nuestro ejercicio de convivencia social. Y posteriormente pues tiene un ejercicio pedagógico. Si tú dejas tareas, estás reforzando conocimiento, estás fomentando la investigación. Principalmente creo que en esos dos aspectos se centra la tarea en la educación infantil. Bueno, profesora Diana, muchas gracias por tu tiempo.